¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? ¿Dónde está la línea? ¿En qué momento algo que hacemos, bueno, para sentirnos un poco mejor, se nos va de las manos y se convierte en algo que ya no controlamos? Es una pregunta que nos mete de lleno en una lucha muy, muy personal, que casi siempre además se lleva en secreto. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema complicado. Una conexión de la que se habla poco pero que está ahí, la que existe entre las adicciones y la violencia. Vamos a intentar desentrañar juntos este ciclo oculto que destroza a personas, a familias y al final a comunidades enteras. Muy bien, vamos al lío. Para empezar, tenemos que entender cómo arranca todo esto, o sea, a nivel de una sola persona. Porque esto no es como darle a un interruptor y ¡zas! Ya está. No, no. Es más bien un camino, un viaje, que va a más poco a poco. Mirad, esta es la progresión típica. Primero está el uso, algo esporádico, sin consecuencias negativas. Después se puede pasar al abuso. Y aquí, ojo, porque ya empiezan a aparecer los problemas de forma repetida, en el trabajo, en casa, con la ley. Y finalmente, la dependencia. Y esto ya son palabras mayores. Aquí es cuando se pierde el control por completo y el consumo se vuelve algo compulsivo, que lo domina todo. Y esta diferencia es clave, de verdad. En la fase de abuso, las consecuencias son muy evidentes, pero la persona, mal que bien, todavía tiene algo de control. Todavía puede elegir. En la dependencia, sin embargo, esa elección ya no existe. Se convierte en una necesidad, tanto física como psicológica. Es una compulsión que pasa por encima de todo lo demás. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué unas personas caen en la dependencia y otras no? Pues como se ve aquí, no tiene nada que ver con ser débil o tener poca moral. Es más bien una tormenta perfecta. Hay factores biológicos, como la genética, factores psicológicos, como haber sufrido un trauma o tener la autoestima por los suelos, y por supuesto factores sociales, como la pobreza o la presión del entorno. El golpe a la salud mental es brutal. Muchas veces todo empieza como un intento de automedicarse para calmar la ansiedad o la depresión. Pero es una trampa. Se entra en un bucle que no solo empeora esos problemas, sino que con el tiempo puede causar un deterioro cognitivo, que afecta a la memoria, cómo tomas decisiones, hasta llegar a un punto de aplanamiento emocional. ¿Qué es eso? Pues la incapacidad de sentir placer por nada. Vale, ahora vamos a cambiar el foco. Dejamos por un momento al individuo y vemos cómo todo esto se expande y golpea a su círculo más cercano, la familia. Y aquí es donde inevitablemente tenemos que hablar de violencia. Y es importantísimo entender esto. La violencia tiene muchas caras y la mayoría no se ven. No son solo los golpes. La violencia psicológica, la de los insultos, las humillaciones constantes, el control, puede ser igual de destructiva o más. O la económica, que es una forma de atrapar a la víctima, de quitarle toda su independencia. Todas, absolutamente todas, dejan cicatrices para toda la vida. Esta frase es que lo clava. Describe a la perfección esa sensación de tensión constante en casa, ese miedo a decir o hacer algo que pueda provocar una explosión. Es vivir en alerta máxima todo el tiempo. Una estrategia para sobrevivir que al final te agota por completo. Y aquí está la trampa, que lo mantiene todo en marcha. El ciclo de la violencia. Primero, la tensión va subiendo, subiendo, subiendo. Luego estalla la agresión. Y justo después llega la fase de luna de miel. Los perdones, las promesas de no volverá a pasar, y es esta fase la que alimenta una falsa esperanza y mantiene a la víctima atrapada, pensando que, esta vez sí, todo va a cambiar. El daño psicológico, claro, se ceba con todos, pero de formas diferentes. En las mujeres es muy común ver cuadros de depresión, ansiedad, estrés postraumático. En los niños, problemas de apego y comportamientos agresivos. Al final, aprenden lo que ven. Y en la gente mayor, un aislamiento terrible y una dependencia que los hace todavía más vulnerables. Bueno, pues llegamos al corazón del asunto. Hemos visto los dos problemas por separado. Ahora toca conectar los puntos, ver cómo se alimentan el uno al otro hasta crear un círculo vicioso del que es increíblemente difícil escapar. Es que esto es una calle de doble sentido. Por un lado, el consumo puede ser la chispa que enciende la violencia, porque desinhibe, aumenta la agresividad. Pero por otro lado, el trauma de vivir en un entorno violento es un factor de riesgo brutal para caer en las adicciones. ¿Por qué? Porque es una forma de anestesiar el dolor. Y en medio de todo esto, los niños, que aprenden los dos modelos de comportamiento y corren el riesgo de perpetuar el ciclo. Y esta es, quizá, la consecuencia más terrible de todas. El trauma no se va, se transmite a la siguiente generación. Y no hablo de genética, sino que se hereda como una herida emocional, como una vulnerabilidad que deja el terreno abonado para que todo se repita una y otra vez. Esto nos obliga a levantar la vista. El problema no se queda entre cuatro paredes, ni mucho menos. Tiene un coste enorme para toda la comunidad. Pero la buena noticia es que
¿también hay formas de salir de ahí? A nivel de barrio, de comunidad, el efecto es corrosivo. Este ciclo rompe la confianza entre vecinos, debilita las redes de apoyo, y eso, a la larga, lleva a más delincuencia, más inseguridad. Y por si fuera poco, está el estigma, ese muro de silencio que hace que la gente no pida ayuda por vergüenza o miedo, lo que solo empeora las cosas. Y fijaos en este dato que es tremendo. Un 50%. Es que es una barbaridad. Significa que el riesgo de acabar desarrollando un trastorno por consumo se dispara hasta un 50% más si tienes un familiar directo que lo padece. Y claro, esto no es solo un número en una estadística, ¿eh? Esto habla de la carga, de esa herencia invisible, que es en parte genética, sí, pero sobre todo, es por los patrones de conducta que se maman en casa desde pequeño. Así que la conclusión es bastante clara. Si el problema afecta a toda la comunidad, la solución tiene que venir de la comunidad. No sirve de nada tratar a una persona de forma aislada. Y aquí es donde la figura del trabajo social se vuelve, pues eso, fundamental. El enfoque del trabajo social es de 360 grados. Actúa en 3 niveles. Primero, la detección temprana, o sea, estar ahí, en las comunidades, para identificar las señales de alarma antes de que todo explote. Segundo, el acompañamiento, que no es solo decir ve a tal sitio, sino guiar, estar al lado de la gente. Y tercero, y muy importante, el diseño de programas que vayan a la raíz del problema, que reduzcan los factores de riesgo para todos. Y acabamos con esta reflexión. Si ya hemos entendido que estos ciclos tan destructivos se aprenden y se heredan dentro de la propia comunidad, la pregunta que nos queda es, ¿qué podemos hacer todos juntos como sociedad para romper de una vez por todas esas cadenas y ofrecer un futuro mejor a los que vienen detrás? Ahí lo dejo. Gracias por habernos acompañado